lujazo de tener a dos actores, ellos dicen que aficionados, pero claro, que se diga aficionado, el señor, ¿lo tenéis ahí? ¿Dónde está? Bueno, José María Sanz Malo. Lo del apellido de Malo, Malo es un apellido... Malo de Molina. Malo de Molina, tiene el refrán Chema, que es mejor un malo de Molina que un bueno de Medina, lo sabes. Que un bueno de Medina. Igual, es un apellido casi medieval de la zona de Molina, con lo cual Chema, él es de... Yo le tengo en el móvil como Chema de Almadrones, pero él es Chema de Almadrones y también es de Campillo. Él es... bueno, dice que es actor aficionado, pero una persona que ha estado haciendo durante 20 años, ¿no? Sí. El Don Juan Tenorio, mendocino, el papel de Don Juan. No, el de Don Juan lo he hecho durante 8 años. 8 años solo, ¿sabes? Luego Solo 8 años. Luego has hacido otro Si papel. no te encasillas y es peligroso. Eso, y más de Don Juan. Encasillarse de Don Juan es lo peor que es lo peor que hay, ¿no? O sea, madre mía, ¿no? Entonces, se ha dejado convencer, engañar. Hombre, soy molinés. Sí. Es molinés, luego aparte... Soy del señorío. Es del señorío, con lo cual el gran lujazo de tener actores aquí de pueblo de Guadalajara, pues yo creo que tenía que ser así, ¿no? El cuento está ambientado en el límite de Guadalajara con Soria. Tenemos a Chema y tenemos a Pilar Villalba, que también, bueno, ella durante mucho tiempo ha sido funcionaria del Ministerio de Agricultura, con lo cual está vinculada a la naturaleza, pero ahora es actriz, bueno, es la artífice del Museo Etnográfico de Masegoso, visitadlo si no lo conocéis. Bueno, es otra, aquí toda la gente que se ha dejado engañar son gente todo buena gente, ¿vale? Entonces, Pilar va a hacer las voces femeninas del cuento y Chema va a hacer las voces masculinas del cuento y Alberto Batanero, pues se va a encargar, digamos, del montaje, ¿vale? Entonces, sin más, yo creo que preferís, es que no, queríamos haber propuesto, ya sabéis que estamos aquí en un salón de actos polivalente, lo ideal hubiera sido estar en un teatro con el foco, el atril, que hubieran leído ellos, en oscuro, pero lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, play. El título del cuento es Cómplices del viento, aunque bien podría llamarse Revelado después de 1001 años, ¿dónde está el tesoro perdido de Almanzor? Uno de los protagonistas del cuento es Guzmán. Guzmán es una persona real, aunque quizás ese no sea el nombre que aparece en sus documentos oficiales de identidad. En 2003 y en Benamira, fecha y lugar en que está ambientado el cuento, Guzmán trabajaba allí y fue testigo de todas las alteraciones del paisaje originadas por el trazado de la línea del tren de alta velocidad y todas sus obras accesorias. El cuento fue planteado como si fuese contado a los vecinos de Benamira, aunque en 2003 solo una casa con un habitante estaba abierta todos los días del año, aunque el censo oficial rondaba la docena de vecinos. Con el buen tiempo y las vacaciones, Benamira, como tantos pueblos, se llenaba con los antiguos vecinos, ya jubilados, muchos emigrantes a las grandes ciudades en los años 60 y 70, y con todos sus descendientes. El cuento se mandó a modo de carta a la web de www.benamira.com en agosto de 2003 y quedó en el olvido. Y en 2016, con la renovación de la mencionada web, reapareció el relato totalmente desmaquetado con el típico copia y pega en formatos deslavazados y es o era accesible en mayo de 2020 en www.benamira.com/2016/08/29/escritores de la web Tesoro Almanzor. La coordenada más meridional de la provincia de Soria es terreno de Benamira y justo allí está ambientado el cuento. Administrativamente, Benamira es, en 2023, y lo era en 2003, un pueblo del municipio de Medinaceli. Este cuento volvió a despertar en 2020, después de haber estado dormido desde 2003. El motivo de entonces era que todos estamos en casa a salvo, sin salir,
para que el COVID-19 causase el menor número de víctimas mortales en el mundo. Y en esa coyuntura se propuso, a modo de juego, a todo tipo de ilustradores y de forma altruista, ilustrar un párrafo individual sin conocer el contexto completo del cuento. Esas ilustraciones, recibidas en 2020, son las que vais a ver hoy por primera vez en público. Y hoy estamos aquí, 20 años después de que hace 1001 años pasara lo que vais a escuchar. Como supongo que no me conocéis, será mejor que lo primero que haga sea presentarme. Me llamo Guzmán. En la mayoría de las ocasiones me acerco por Benamira tratando de conseguir alguna foto de su, creo, desconocida naturaleza, o simplemente dando un paseo prismáticos en Ristre, y en alguna ocasión, lo confieso, en otoño, he buscado níscalos sin demasiada fortuna, por cierto. Debido a mi trabajo, casi siempre mis andanzas son benamiríes, entre semana, así que no suelo coincidir con la mayoría de la gente. A lo sumo me he cruzado con alguno de vosotros desde el coche y hemos intercambiado un anónimo saludo. La razón de lo que os voy a contar es simplemente porque ella me lo ha pedido. Enseguida os digo quién es ella. Lo que os voy a contar ocurrió la tarde del día en que por la noche a la luna le dio por eclipsarse. Estaba cerca del borde de la Paramera, próximo a las ruinas de unas parideras, en un lugar que en Benavida se conoce con el específico y original nombre de El Campos, donde desde el último año un bonito tendido de alta tensión del también bonito AVE añade un toque sin par a los paisajes de Benamira y aledaños. Las laderas, o mejor dicho, las corrientes ascendentes de la Vega, son utilizadas por las mañanas y por las tardes de casi todos los días por los buitres en sus campeos diarios en busca de comida. Ellos iban a ser los protagonistas. Allí estaba yo, iluso, con las únicas preocupaciones de haber instalado el trípode en el lugar idóneo, que la luz fuera en ese momento la adecuada y que los protagonistas acudieran a la cita. Pero a la cita acudió alguien más. Recuerdo que estaba haciendo tiempo leyendo la novela de Michael Crichton, Timeline, con un ojo y con el otro oteando el cielo, mientras unos machos de Collalba estaban determinando a quién de los dos pertenecía a ese rincón del universo próximo a donde estaba yo. En ese instante, una silueta apareció en el cielo. Era una limoche. Estaba a contraluz, así que opté por contemplarlo con los prismáticos durante los minutos que pasó junto a mí. Ya lo había visto en muchas ocasiones antes. Tendría más de 5 años, puesto que no tenía ningún rastro de plumas pardas entre las blancas de sus alas. Volví a la lectura y a seguir esperando. El sonido del motor de un coche me hizo volver de la novela a la realidad. Cuando se está en el campo nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Mejor estar preparado. Aunque para lo que pasó esa tarde no creo que nadie estuviera lo suficientemente preparado. Era un pequeño todoterreno blanco, no podría decir de qué marca, da igual. Cuando llegó a unos 100 metros de donde me encontraba, paró. Escuché cómo se abría la puerta del conductor. Alguien se bajó, rodeó el coche y se dirigió hacia donde yo estaba. Esto era una mujer, eso lo noté enseguida. A medida que fue acercándose, vi su pelo largo recogido en una coleta. Llevaba vaqueros y algo así como un forro polar ligero de color claro, y en su cara brillaban unos ojos que sería incapaz de describir. Si no llega a ser porque estaba sentado, muy probablemente me hubiera caído de espaldas ante semejante belleza. Me apresuré a levantarme y supongo que tartamudeé. ¿Trabajas en el AVE? No, ¿y tú? No, tampoco. Eres Guzmán, ¿verdad? Sabía que podría encontrarte aquí. 1000 rápidos pensamientos se me pasaron por la cabeza en un segundo. ¿Quién era aquella mujer que sabía mi nombre? ¿Cómo podía saber dónde encontrarme allí
como se suele decir, en medio de ninguna parte. Al segundo siguiente ya fui capaz de responder: sí, soy Guzmán, ¿y tú? Sara, te estaba buscando. Pues tú dirás. Es por mi trabajo. Tengo algo que contar. Si son cosas de trabajo, ¿qué es tan urgente que no pueda esperar a pasado mañana? Seguro que si has sabido cómo encontrarme, sabrías cómo conseguir mi móvil. Es que lo que te tengo que decir tiene que ser hoy y sobre todo aquí. Hoy y aquí. ¿Sabes quién es? ¿Te refieres al águila que parece que está colgada del cielo en una chincheta? Una culebrera, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, pero supongo que no sabes quién es. Su nombre es Al-Malif. Su madre era una infanta navarra. También era conocido por Benamir. ¿Te suena algo, supongo? El hijo de Amir. Sara calló y contempló cómo se me ponían los ojos como platos. ¿Tú crees en encantamientos? Lo dijo con la naturalidad de que pregunta ahora. Si una mujer, como la que tenía delante, te dice que existe el infierno, simplemente pregunta si el cancerbero de verdad tiene 3 cabezas o es simplemente cuestión de marketing. Así que ante semejante pregunta dije... venga, bueno, te escucho. ¿Te has fijado en los números de la matrícula de mi coche? 10, 0, 1... Es que tiene que ver, digamos, con mi trabajo. ¿Qué eres, informática? Te voy a contar lo que ocurrió aquí justo hace muchísimo tiempo, hace exactamente 1001 años. Y Sara empezó a contar la historia. Supe que hasta que no concluyera nada la interrumpiría. El protagonista de la historia es Mohamed ben Abu Amir ben Abdallah al-Mahfili. Por aquel entonces era común usar un apodo que impresionase al enemigo. El de Abu Amir era Al-Mansur Billah, que en árabe significa el victorioso por Alá. Pero será mejor que nos quedemos con el nombre por el que la mayoría de la gente le ha conocido, simplemente Almanzor. Las fuerzas del califato de Al-Ándalus fueron derrotadas por las tropas al mando del conde Sancho García, en las por aquel entonces fronterizas tierras de Calatañazor, de Soria, por supuesto. Aunque el califa era Al-Hakam II, el poder en todos los sentidos, incluido el militar, estaba en manos de Almanzor. Almanzor había sido en más de 50 batallas la pesadilla de los, llamémosles, reyes cristianos. Para ellos era la auténtica personificación del diablo. Almanzor, a lo largo de los años, había acumulado victorias y un pequeño gran tesoro. El gran visir de Al-Ándalus tenía entonces 62 años y sabía que había tenido lugar su última campaña. No habría más derrotas ni tampoco más victorias. De entre los supervivientes, un reducido grupo, constituido por los más fieles y los más interesados, emprendió con él camino hacia Medinaceli, lugar donde recuperarse tras la batalla antes de regresar a Córdoba. El 1 de agosto de 1002 llegaron a lo que hoy es Yordecodex. Este nombre deriva de Bog al-Karasi. Las transcripciones del árabe al castellano y sobre todo el transcurso del tiempo convirtieron las Gs en Ds y las As en Es. El nombre originario significa la torre de los Karasi, que era la tribu del Yemen de donde eran originarios la familia de Almanzor. Aquella noche, su última noche, Almanzor tuvo un sueño. Yo seguí atento, sin pestañear y un tanto perplejo el relato. A la mañana siguiente, Almanzor pidió a su hijo que hiciera venir a todos sus hombres y que le trajeran el arca. Al-Malif
sabía bien a qué arca se refería su padre. Cuando todos estaban en torno a él, el hijo de Amir abrió el arca. En su interior destacaban brillantes dos colores, el verde y el dorado. Llevad este tesoro hasta Medinaceli y luego seguid hasta el cuarto cerro río arriba. Fue una orden que dio Almanzor. Después, señalando a los nobles que tras unas disputas con Bermúdez II se pasaron a las tropas amiris, les dijo: vosotros dos seréis los custodios de mi tesoro. Tú cuidarás el oro y tú las esmeraldas. Estos dos personajes se hubieran frotado maliciosamente las manos, pero la sola presencia de Abu Amir, incluso moribundo, les hizo reprimir el gesto. Y todos vosotros, les dijo señalando al resto, que hasta hoy me habéis sido fieles, desde ahora seréis cómplices del viento, que os llevará a la tierra de vuestros antepasados, y desde donde regresaréis todos los años para comprobar que el tesoro permanece donde lo dejasteis. Los hombres de Almanzor se miraron los unos a los otros, interrogándose con la mirada, sin entender la extraña orden. Nadie dijo nada. Abu Amir cerró los ojos y se apagó la vida de uno de los hombres más poderosos que rigieron al Andalus. El último ejército amirí, pequeño en tamaño, tenía una gran misión que cumplir. Desde Bordecores llevaría el cuerpo de su jefe hasta Medinaceli. Sin dar demasiadas explicaciones a los que aguardaban afuera, conocedores ya de las últimas derrotas, prosiguieron todos juntos a la búsqueda del cuarto cerro, tal y como les había dicho Almanzor. Llegaron en torno al mediodía. No tenían muy claro qué tenían que hacer. No tuvieron que hacer nada, porque una espesa bruma que ascendía desde el río, en unos segundos lo invadió todo. Las monedas de oro se convirtieron en quejigos, aliagas y cambrones. Las joyas en enebros y encinas. Y las esmeraldas, las de mayor belleza, en sabinas. Los fieles soldados se transformaron en vencejos y abejarrucos. Los hombres de confianza de Almanzor en collalbas y roqueros, y su hijo Al-Malid en águila culebrera. Los dos custodios se convirtieron en eslizones, el eslizón dorado y el eslizón esmeralda, siempre entre el tesoro, pero que jamás podían tocarlo con sus minúsculas manos. Y saben que el águila culebrera volverá todos los años para comprobar que vigilan apropiadamente el tesoro de Almanzor. Esto es todo lo que tenía que contar. Aquí está el tesoro de Almanzor para todo aquel que sea capaz de apreciarlo. Seguro que habrás disfrutado de los atardeceres de otoño con las laderas doradas por las hojas de los quejigos, o en primavera con las flores de los cambrones y aliados. Mientras yo asentía con la cabeza, del bolsillo de atrás de su pantalón sacó un papel. Son las esmeraldas de Almanzor, dijo a la vez que me lo entregaba. Desplegué el papel. Era una lista con una veintena de coordenadas UTM benaníes. Una estaba tachada. ¿Y esta? ¿Por qué está tachada? Algunos guardianes del tesoro cayeron defendiéndolo contra las orugas de metal de los buzones de lava. Sara señaló a lo lejos hacia el monte Agurillo y dije: fíjate, el insensible monstruo siempre estará a los pies del cuarto cerro del sueño de Almanzor. ¿No es mejor que el tesoro de Almanzor se convierta en belleza para todo aquel que sea capaz de apreciarla y no en riqueza para unos pocos? El auténtico tesoro es la belleza,
Y quien es capaz de apreciarla, quien no es capaz de apreciarla, no es digno de ella. ¿De verdad te llamas Sara? Sara Suárez, es lo que pone en mi pasaporte. Pero yo creo que tú ya sabes quién soy yo. Encantado, estoy encantado de haberte conocido. Los dos sonreímos cómplices al darnos cuenta a la vez del doble sentido. Era la primera vez que una sonrisa iluminaba aún más su cara. Te volveré a ver. ¿Es posible? Tú al menos sabes dónde encontrarme. Que la mediocridad de los mezquinos no enturbie tu mirada. Fueron sus últimas palabras. Se dirigió al coche, giró la cabeza y me dijo adiós sin emplear los labios. Oí cómo se perdía el ruido del motor y en el camino quedaba el rastro de los neumáticos. Cuando, como hipnotizado, traté de seguirlo apenas unos pasos, un ligero viento borró las huellas. Mientras estaba pensando en todo lo que acababa de ocurrir, rasante en la ladera y como tantos días al atardecer, el animoche sin apenas aletear pasó. Nuestras miradas se cruzaron. Ahora sé quién es ella. ¿Un premio? Bueno. Esto lo hace solo para demostrarse, o demostrarnos, quién ha estado atento al punto. ¿Sabéis quién es ella? ¿Sara? Estuvo 1001 años el cuento escondido, pues tendrá que seguir esperando. ¿Vale? Gracias. Quiero agradecer sobre todo a... Esto fue una pequeña locura que tuvimos yo recuperé el cuento de este autor, ha sido imposible convencerle para que viniera, entonces la historia es, me dejó que usara su cuento para convencer a ilustradores. Creo que aquí tenemos a Vega Bermejo, que esta mañana era una ponente, pero aquí todos somos multicamaleónicos personajes. Entonces, tenemos algunas imágenes, a lo mejor habéis reconocido, son dibujos de Luisma Cuaresma, que está ahí, que es ese artista excepcional. No sé si habéis visto los nombres, ahí están los ilustradores probablemente más prestigiosos que hoy tenemos en el panorama, digamos, de los ilustradores de naturaleza. Muchos de ellos son, o sea, por ejemplo, el gran Bernardo Lara, o sea, muchos de los dibujos que hay en muchos centros de interpretación de parques nacionales son de Bernardo Lara. Por ejemplo, estoy pensando en ese óleo que era de unas vacas de paja, ese de Bernardo Lara. Este también, una vieja cosechadora abandonada en el campo, ¿no? Nacho Sevilla es otro referente actual. Bernardo y Luisma son ya veteranos, pero curiosamente uno de los dibujos, que es por ejemplo el águila culebrera, lo mandó alguien con un seudónimo y yo pensaba que era un chico. Luego resultó que era una chica, y luego resultó que era una chica que tenía 15 años. Entonces, y el águila culebrera esa. Y va, ¿qué pasa? Se llamaba Sara. No, se llama Carmen Ayala. No. Aquí todo lo que se ha dicho ahí es verídico. Todo es verídico. Todo Es verídico. Y entonces, lo curioso es eso, ¿no? Que justamente, por ejemplo, Carmen Ayala va y me pide a mí permiso para ver si podía utilizar el dibujo ese de la culebrera, que lo presentó a un certamen de pintura, un certamen de pintura de naturaleza de Castilla-Mancha, de Castilla-León, ¿no? Digo, tú eres la autora, ¿no? Entonces, lo curioso es, no sé si... No, era la que estaba en... También tenéis esos alimoches que parece que es una foto, esos alimoches que parece que es una foto, eso es de Ángel Febrero. Ángel Febrero
tuvo durante muchos años un programa en televisión española de divulgación de naturaleza. O sea, eso, o sea, si queréis apagáis esa, o sea, son... Sí, para la luz apagada. Para la luz apagada, lo curioso es que esos dibujos han estado ahí... Bueno, si queréis, no vamos a eso porque con estas horas que son, nos vamos a quedar dormidos. Entonces, bueno, creo que en este Naturtajo me acordé, yo dije, joder, se había por un cuento que había una limoche de protagonista, digo, tiene que venir aquí, ¿no? Entonces, luego encima, contando aquí con la excepcional interpretación de Pilar y de Chema, pues yo creo que lo siento mucho por el escritor Guzmán, que tendrá que hacer cosas más interesantes, pero se ha perdido el estreno mundial de Cómplices del Viento. ¿Vale? Muchísimas gracias y creo que nos van a cerrar porque llevamos aquí desde las... Bueno, iba a decir desde las 10 de la mañana, eso vosotros. Sí, hombre, qué bonito. Se puede doblaje y todo. Claro, yo pensaba que iba a haber lo habéis hecho muy bien. Alberto, sigue todavía grabando, queda un minuto. Si se apaga... Dale al rojo. Dale al rojo y se corta. Está bien, ¿no? Está grabándose bien, ¿no? Sí, perfecto.